¿Cómo andamos? Estamos con Agustín Oliva y Gianfranco Mastro Lorenzo, dos competidores argentinos en el Tour del AJP Tour. Estamos acá en la casa del Turco Sur, que nos abre las puertas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Y todo bien, entrenando. Todo bien, por suerte. Preséntense para los que no conocen, nombre entero y edad, por favor. Bueno, mi nombre es Agustín Oliva, arranqué Jiu-Jitsu a los 7 años y ahora puedo decir que vivo de esto. Mi nombre es Gianfranco Mastro Lorenzo, arranqué Jiu-Jitsu a los 14, tengo 27 años, ya casi la mitad de mi vida haciendo Jiu-Jitsu. Bueno, muy contento por todo lo que se pudo lograr este último tiempo y bueno, prácticamente también viviendo de esto, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Che, ¿cómo fueron sus primeros pasos? ¿Cómo se acercaron al tatami por primera vez? Y bueno, yo la primera que me acerqué al tatami, mi viejo me llevó, el club era en un subpiso y me llevó a hacer Muay Thai. Yo saltaba, rompía los huevos para todos lados, hasta que veíamos que hacían Jiu-Jitsu en el tatami de al lado y no sé cómo fue la secuencia, era muy chiquito yo. Me dicen, a ver, ponete a luchar con esa chica, me dicen. La otra niña, no sé, tendría un año más que yo. Me llama guardia, yo no sé si le pegó una piña o la empujé así, porque yo hacía Muay Thai o kickboxing. Y cuando le tiro la piña, me agarra el brazo y me tiro una llave de brazo, me explotó el brazo. Así que desde ese día ahí nos pasamos con mi viejo a lo que era el Jiu-Jitsu y ahí seguimos. Yo no la conocía esta historia. La tengo guardada porque me da vergüenza. Mi primer roce con el Jiu-Jitsu fue una vez que fui a ver a mi papá competir. Él la arrancó antes que yo. Fuimos a un Open 2011. Wow. Tremendo. Sí, y bueno, fuimos, no entendía nada de lo que estaba sucediendo y como que quedó ahí. Después, un par de años más tarde, un día me pintó ir a entrenar, ir a ver qué onda, a conocer. Él ya estaba en lo que es la clase de la UNA allá en el Juvenify Club, que hoy es Magna, y clase que hoy todavía existe. Y bueno, fui a probar, a ver qué onda, sin mucha expectativa. Y bueno, desde ese día no paré más. ¿Qué es lo que más los atrajo del deporte? Lo que más me atrajo fue capaz compartir los días con ellos, ¿viste? Con los pibes. En un principio fue más difícil, ¿viste? Porque yo era chiquito y había un grupo de infantiles que se terminó rompiendo y desde los 10 años en adelante tuve que entrenar siempre en la clase de adultos, ¿viste? Y con los pibes me caga de risa, además que yo era un gediento que no paraba nunca. Bueno, ya saben cómo eran los pibes allá, eran peor que yo. Y siempre me entretuvo eso. Y a medida que fue pasando el tiempo me enganché con las competencias, todo. Y cuando terminé el colegio ahí ya decidí dedicarme a pleno con eso. Y en mi caso, lo que más me atrajo de Jiu-Jitsu, capaz al principio, fue esa comunidad que había, porque yo siempre hice deporte, antes jugaba al fútbol y en los grupos de fútbol nunca me sentía cómodo, nunca me hallaba con el ambiente, y el ambiente de Jiu-Jitsu, a pesar de yo ser el más chico, como me pasaba a vos, y el resto era toda gente grande, me pude sentir incluido desde el principio. Y eso fue sobre todo lo que hizo que yo siga entrenando, más allá del deporte en sí. Fue un grupo, una comunidad que te contiene y te incluye. Eso para mí fue clave para poder entrenar siendo tan chico con gente mucho más grande. Sí, eso es una de las cosas que es menos sabida, ¿no? Que todos cuando vemos, o todos no, las personas que ven Jiu-Jitsu en competencia dicen es uno contra uno, pero en realidad esto es un deporte de equipo. Es mucho más de equipo de lo que parece, más allá de que uno compita solo, sin un equipo y sin otro cuerpo, ¿viste? Es imposible practicar. Y muchas veces pasa, ¿viste? Que pasamos más nervios nosotros mirando a nuestros alumnos, intentando hacer lo que nosotros le enseñamos que nosotros mismos compitiendo. Y eso que yo compitiendo muchas veces la paso como el orto, pero cuando compiten tus alumnos... Sí, tal cual. Es una sensación de nervio, bueno, bronca si se manda una cagada, o felicidad si hace la cosa bien, y es como que uno lo vive tanto como lo viven ellos ahí arriba. Más también cuando fue en familia, como nos pasó a nosotros, él con su papá, y bueno, yo también con mi viejo y mis hermanos, también vivirlo en familia también es una locura. ¿Cómo fue la primera decisión para ir a competir? ¿De chiquitos, de grandes? ¿Qué lo llamó a competir? No recuerdo, yo había vuelto de... Me pasó mucho tiempo. Quiero aclarar, yo tengo 34, arranqué a los 30, estos pibes arrancaron a los 7, me quiero matar que lo arranqué a los 7, ¿verdad? Y no se acuerda, yo me acuerdo perfecto.
Nada, yo me habían graduado a cinturón amarillo, ahí fue un año que había dejado, y cuando volví fui a competir. Fue la Copa Mercosur del 2010. Me pasaron el brazo. Sí, luché contra un chileno, creo que era cinturón naranja. Y si era más fuerte, más grandote que yo, me pasó el brazo. Tuve todo el torneo así con el bracito y la falla. No, Y después de ese torneo me agarró, no sé, me quedó algo. Yo tampoco era bastante introvertido. Me quedó como algo adentro y empecé a competir de guachín. Y aprovechando a mi viejo que tenía la marca de Combat Duar, que todavía sigue estando, viajaba con los stands, todo, nos íbamos a todos los torneos del interior. Antes se viajaba muchísimo más a competir torneos del interior, ¿viste? Y gracias a eso pude aprovechar de chico el competir. Ya que acá se hacían un torneo acá, había muy pocos pibes. Entonces aprovechar los torneos afuera estaba bastante copado. Claro. Yo mi primer torneo fue una Copa Ronin 2015, por ahí. Ya tenía un año haciendo jiu-jitsu. Ese fue mi primer torneo. Yo ya, por ahí ya tenía competencia, no jiu-jitsu, pero sí tenía competencias de otros deportes, entonces como que siempre me gustó el competir. De más chico hice karate a los 8 o 9 y la parte de ir a competir era la que más me gustaba. Entonces, cuando lo empecé a hacer en jiu-jitsu fue un punto de quiebre total porque ahí fue meter torneos todos los años y con la suerte de por ahí arrancar en blanco, no con tantos torneos, solo hice 3. En azul pude meter más y a partir de Roya, después de que fui al Mundial de Brasil, en el CBJJE, de ahí fue meter torneo y sin parar. Vos mencionás que fuiste al Mundial de CBJJE. ¿Cuál fueron, ese calculo que fue tu primer torneo internacional así de gran nivel? ¿Cuál fue el tuyo? Y el mío fue el primer viaje que metimos todos juntos, que era la primera vez que yo salía fuera del país. No me acuerdo qué El Gran Slam de Río. ¿Cuántos años tenían en ese momento? Como 18 y 19 años. Ese teníamos 18, 19. Yo el primero que viajé tenía 17. Ese fui. Eso estamos hablando, ustedes tenían 27, 10 años, en el 16. Sí, más 2016. ¿Cómo era el jiu-jitsu en el 2016 para pibes de 18 años o más jovencitos? ¿Cómo era viajar solos? ¿Cómo se financiaron? ¿Cómo lo armaron? ¿Cómo convencieron a sus padres? Y yo tenía la idea de viajar siempre más chiquito, pero mi vieja no quería saber nada, ¿viste? Porque le entregaba tus pies a la mano de los pibes del gimnasio y que te lo cuiden ellos, ¿viste? Claro. Y la primera experiencia que tuvimos no fue en familia, sino que fue viajando con ellos. No sé, agarramos un par de pibes del gimnasio, uno se encargó de organizar todo y nos mandamos todos juntos. Lo bueno que los pibes siempre fueron una masa y el viaje... No, bueno, no me lo voy a olvidar nunca porque todo zarpado. Perdimos toda la primera, pero... Ese nos cagaban a palo todo. Sí. Yo el primer viaje que tuve fue con mi maestre, con Facu Ciancio y otro compañero, Gonza. También, yo tenía 16, 17 años. Y no fue difícil convencer a mis viejos porque, bueno, ya mi viejo entrenaba, ya era en ese momento Faiya Arroyo, Marrón. Y entonces como que ya entendía la secuencia. Distinto hubiese sido capaz si fuesen padres que no entienden o están afuera del ambiente, pero no tuve ese caso, digamos. Y después como lo financiamos, bueno, yo ya en ese momento laburaba otra cosa. Y bueno, con ese laburo todo fue al torneo. Sí. ¿Cómo se sintió el viaje? Un poco la experiencia para la persona que hoy, por ejemplo, nos escucha y que nunca viajó y que está pensando que compite acá en Argentina, que va a todas las competencias y dice, che, no me animo, no sé. ¿Qué dos o tres cositas le pueden decir a ellos? Y es dar el primer paso también, ¿viste? Yo me acuerdo que tenía expectativas re altas porque nos veníamos cagando a palo bastante. Y fue la primera experiencia afuera que vos decís, bueno, yo me espero esto para lo que es el torneo. Pero después, bueno, juegan los nervios, el tener que dar el peso. Me acuerdo que vos estabas cortando bastante peso, estaba todo magro, el shirt estaba todo... Había cortado 8 o 9 kilos. ¡Wow! Es un montón. ¿En cuánto tiempo? Y en ese momento no sabía cortar peso y entonces hice una dieta de 3 meses más o menos di 62 kilos ahí en la balanza, el otro día pesaba 63. Claro. No sabía cortar en ese momento. ¿Bajaste de peso directamente? Sí, bajé de peso. No sabía lo que era un corte de peso. Bueno, también es eso, el prueba y error. El competir afuera para mí te da esa cosa de justamente lo que decía, prueba y error. Es ir... probablemente en la primera no te va a salir nada, es volver, seguir entrenando, ir de nuevo, capaz que te sale algo, volver, ir de nuevo hasta que en algún momento das el quiebre. Siempre lo que a mí más me motiva es que
yo competí muchas veces afuera. Competí en Brasil, competí a JP un montón de veces y me costó llegar al primer podio afuera. Yo creo que fueron casi después de 10 torneos afuera. Wow, eso es un montón. Sí. Acá por ahí siempre pegábamos podio y afuera me costó un montón, hasta que en un momento lo pude conseguir y después... Rompiste el cero y mentalmente se abrió el canal, ¿no? Sí. Por Pasa eso mucho sí. hay un torneo que para mí fue un punto de quiebre en el que digo, bueno, llegué al podio, loco. ¿Cuál fue ese torneo? ¿Y cómo fue? Contalo. Fue la JP Paraguay de 2024. Hasta ese torneo yo no había ganado ningún torneo afuera. Capaz que a un tercer puesto en una JP así medio chico, pero nunca a un primer puesto. Y era como, oh, loco, no llego. Y bueno, ese torneo me pude sacar la bronca. Y desde ahí, bueno, pude pegar algunos podios más. Había ganado 2 luchas. Y bueno, fue el primer torneo de la temporada. Así que fue como un buen envión para todo lo que siguió después. Un torneo que siempre me voy a acordar. Qué lindo. ¿Y el tuyo, Agus? ¿Tenés alguno así que te marque? Y no, cuando el primer torneo que más me marcó así fue también el de Paraguay. Era el primer torneo que dije, bueno, este año voy a intentar hacer la gira JP a ver si puedo clasificar al Mundial. El año pasado habíamos metido el marrón y no estaba muy bien enterado de cómo era el tema de los pasajes y los puntos. Fui a competir a veces, había ganado 2 luchas, a mí me pasa mucho que me dan ganas de vomitar entre lucha y lucha, quedé muerto en la categoría y en el absoluto, como era el primer torneo que hacían allá en Paraguay, daban de premio inscripción y vuelo a Bañario Camboriú. Bueno, gané la categoría, me anota el absoluto que era hasta 7-7 y me tocaban los 2 mismos chabones con los que había luchado. Y por suerte ahí lo gané y de ahí desembocó en poder ir a otro torneo que sumaba bastantes puntos y después, bueno, seguir metiendo todos los torneos que quedan durante el año para clasificar. Y lo más gracioso de ese viaje es que yo digo, bueno, voy a arrancar a competir. ¿Quién se suma conmigo a los viajes? Que nos pasaba siempre, capaz querías arreglar con alguno de los pibes para ir a competir o para ir todos juntos, ¿viste? Y no se sumó nadie. Bueno, lo agarramos a Dani Pregot, lo agarramos a Rodrigo Gaviña de Neuquén y a Nicolás Patane de Lanús. Dije, bueno, vamos con el auto. Agarramos el auto, fuimos los 4 en el auto. Ida y vuelta, fue una locura ese viaje, ¿viste? Pero el compartir eso con otras personas que también querían lo mismo que yo, ¿viste? Como no pude coincidir con los pibes de la academia, bueno, ya fue. Lo que siempre me voy a llevar de ese viaje, que al Dani lo llevo siempre en el corazón porque arrancamos juntos y todavía seguimos juntos con el mismo objetivo, ¿viste? Qué lindo eso. Bueno, una de las cosas que... A ver, yo cuando arranqué Jiu-Jitsu arranqué solo, en el sentido de lo escuché por podcast, pero una vez en España una clase, después tuve 2 años de pandemia, no sé qué, volví y fui solo un día a tocar una puerta y dije, che, ¿dónde está? Acá puedo, ¿cuánto vale la cuota? Pagué y fui al día siguiente y empecé a ir, ¿no? Y creo que una de las enseñanzas más lindas de competir es, te enseña a que solo podés, o sea, que necesitas un equipo, pero que en realidad cuando subís al tatami estás vos solo y esas cosas pueden ir para adelante, ¿no? ¿Cuáles fueron si pueden sintetizar en 2 o 3 enseñanzas de competir y de haber competido en el exterior? Siempre vos que decís, los brasileros. Y obvio que siempre va a haber uno que va a ser súper bueno, porque son una re banda, pero el nivel acá está súper altísimo y también tenés que tener la seguridad a la hora de salir a luchar de los treinos que metiste previamente. Si vos entrenaste, yo siempre que entrenamos con ellos nos cagamos a palos, llego con la cabeza fundida a mi casa, después al otro día a meter fierros. Si yo sé que hice las cosas que tenía que hacer, tengo que salir tranquilo a luchar. Porque no había nada más a mi alcance que pueda hacer como para estar en mejor condiciones a la hora de competir. Y eso me ayudó bastante a la cabeza, ¿viste? Me tocó un par de personajes de allá de Brasil que, no, estos van a luchar a una banda, que esto, que lo otro, ¿viste? ¿Qué mierda va a pasar ahora? Y nos pasó hace poco también que si perdíamos los 2 la lucha teníamos que luchar entre nosotros y nos cagábamos los puntos, era como tirar el viaje a la basura. Y después lo agarré y lo cagaba para el chavo. Ah, qué lindo. Sí. Pero te da esas cosas, ¿viste? Esta inseguridad. Sí, totalmente. Es un poco lo que dice Abu, de a veces... sobre todo en los primeros torneos uno se condiciona mucho cuando va a competir afuera, todos son invencibles, no le puede ganar a ninguno y después eso se ve, con ir varias veces se va yendo y cuando te toca la figurita capaz que perdés pero te das cuenta que el chabón no era capaz de invencible, si después tenés que volver al treino, mejorás 2 o 3 cosas y después podés volver a intentarlo, capaz que le ganás y te das cuenta que no estamos tan lejos y que a veces uno sobreestima mucho todo.
Más ahora con las redes, capaz que ves el highlight de uno, la foto del podio del otro y decís, ¿este qué onda? Capaz que era un terrible pete. Tal cual, pero tal cual, me río porque es verdad. Yo a veces veo perfiles de faixa blanca que tiene que ver los highlights o ver los Greg juegos. Jones, ¿viste? Pará, Tenés 2 grados. Si me caga palo. Y no es así, no es así. A veces uno se deja llevar mucho por esas cosas y la única verdad es adentro del tatami. 100%. Así, el tatami no miente. Hay una realidad también que Brasil, al menos por lo que tengo entendido, tiene un sistema ya muy profesionalizado de jiu-jitsu, ¿no? Es como hay academias en todos lados, la gente, muchas personas pueden vivir de ello. ¿Cómo fueron sus primeros pasos hacia ser profesionales? Hacia la profesionalización, hacia empezar a poder ganar plata a través de ser competidores. Y yo la primera vez que empecé a dar clases tenía un compañero, Rafa, que creció con nosotros desde cinturón blanco, yo era cinturón verde, Jean también. Crecimos todos a la par, pasamos todos los cinturones juntos. Y él justo, como era más grande, había tomado la clase de infantiles y como veía que se le estaba desbordando, me invitó a mí a dar la clase de entre los dos. Y bueno, ahí arranqué. Después empecé a tomar un poco más de clase y ahora doy creo que 14 clases semanales. He llegado a tener hasta 18 clases semanales, pero no me da la cabeza. No, un montón. Muchísimas clases. Sí, yo arranqué también los primeros pasos en las clases fue más o menos en 2019, que yo estaba en la clase del mediodía que te comentaba antes, fue la clase que arranqué. Y después, bueno, por circunstancias de la vida me tocó empezar a darla yo y hasta el día de hoy esa clase la sigo dando yo. Y bueno, me mantuve con esa clase muchos años, después particular, alguna que otra cosa, y ahora este último año tengo algunos grupos en Magna Devoto. Tengo grupos de Nogi, tengo grupos de Kimono, entonces ya como que me empecé a adentrar mucho más en lo que es dar clases y bueno, después el haber competido tanto y más o menos haber cosechado algunos logros afuera nos da la posibilidad de también pegar algunos seminarios, entonces como que eso también ayuda bastante, pero bueno, sí, ya hace un par de años que estamos dando clases. Empezamos a dar clases bastante chicos también. Yo arranqué a los 19. Y en ese momento el jiu-jitsu no era como ahora tampoco, porque ahora hay mucha información, es más por ahí más sencillo, entre comillas, instruirte. En ese momento era todos los ponchazos ahí. Eran unos Sí. gorilas, se dan a palo. AMLO, triángulo como plata, toda la clase y después luchar. Es una buena transición igual esa, ¿eh? Esa es clave. Yo al principio la hacía, parecía un perro, era un perro, de repente me la encontré haciendo vista automática. Sí. Gran transición esa. Sí, no. Era un método que era bastante eficiente. Funciona, pero funciona. bueno, hoy después de un par de años hubo una camada de profes que también le dieron una vuelta de rosca a todo. Facu Ciancio a mí me cambió la cabeza de cómo veía el jiu-jitsu. Y después la camada siguiente mejor todavía. Y más, los instruccionales, Dan, Ager, Gordon, todo, como que también le dieron una vuelta de rosca más. Y hoy es todo mucho más pro que cuando nosotros éramos chicos. Bueno, dicho hecho, están acá hoy para dar un seminario, ¿no? Sí. ¿Cómo organizan sus seminarios? ¿Cómo organizan los viajes? Yo sé, bueno, hablábamos en off recién que yo estuve con el Johnny en el viaje en Villa Gesell. ¿Cómo se organizan eso? Y primero ponemos los objetivos, el calendario de objetivos anual, y de ahí ir viendo cuál es el costo de los viajes y con los seminarios intentar juntar la moneda para costear los gastos, ¿viste? Por lo menos del hospedaje, la comida, el hotel. Creo que nada más, ¿no? Sí, eso se organiza dentro de lo que se puede a principio de año, cómo va a ser toda la temporada y de ahí empezar a ver posibilidades, los torneos y demás, los viajes, todo, que es una logística interesante. Sí, me imagino, ¿no? Porque la planificación anual también me imagino que tiene mucho que ver con qué torneos se anotan y cuáles no, Sí. Para estar desgastándose o no, para practicar, para estar en el ritmo. ¿Cómo se mapea un año, por ejemplo, este año? ¿Cómo lo mapearon al principio de año? Y mira, nosotros ya arrancamos el año sabiendo que clasificar al Mundial era como el objetivo, y entonces ahí ya vas armando todo en base a eso, o sea, no ponerle, no sé, yo tenía la posibilidad de luchar ASC en marzo, y a la semana tenía un torneo de AJP. Digo, ¿cómo ir a lastimar a la ASC una semana antes de ir a la JP, que es el objetivo principal? Entonces uno tiene que priorizar, prepararse en base a eso. Después, bueno, ahora no tengo ganas de ir.
Y son 10 lucas verdes. Y claro. Son $10.000. Pero bueno. No, pero bueno, la idea es tener... Mirá cómo sonríe acá Agustín, ¿Qué haces con las 10 lucas? Si la ganás, ¿qué haces? No sé, invertir en la academia, aguanta el jiu-jitsu. Invertir en la academia. Ya fue. Y yo no sé qué hago con 10, Pasa que también... Siguen haciendo jiu-jitsu, estos se terminan como McGregor, con 10 lucas, terminan tomando whisky y cerrados a ir a un baño. Y bueno, igual también ahí tenemos el dilema de, bueno, salir a cagar tapando en ese torneo, pero después, si clasificamos al mundial, es al otro mes. Hay que ver cómo llegamos, ¿viste? Entonces... Claro, ¿por qué eligieron el AJP? Yo lo elegí particularmente porque, primero, a diferencia del JJF, es un circuito en el que podés competir en Sudamérica, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, y realmente, si bien es costoso, toda la logística es costosa, no lo es tanto como ir a competir JJF a Brasil todo el tiempo, y que además el incentivo de ir al Mundial de Abu Dhabi para mí es espectacular. Está bueno, para mí le da más sentido luchar por algo, no por plata, sino por un objetivo, o sea, como, bueno, yo puedo hacer esto y puedo clasificar al Mundial de Abu Dhabi que de otra forma no podría. La verdad que yo no sé si me gasto $5.000 para irme al Mundial de Abu Dhabi. Claro. ¿Cuánto sale así si hay sponsors dando vuelta y escuchan esto, cuánto sale por mes o por año ser profesional al nivel que están manejando ustedes hoy? Y tipo, nosotros la verdad no... En general, y $10.000 más. $10.000 al año. Sí, ponele. Sí, como base. Sí. Perfecto. Y sí, entre lo que te gastás de comida, suplementación, el treino, la cuota acá, la cuota allá, el kimono, el viaje y te haces. Sí. O sea, hay que juntar guita, hay que organizarse, hay que ser profesionales. Sí, y sacrificar cosas. En principio era todo de nuestro bolsillo, ¿viste? Entonces se hace lo que se puede porque eso lo sentimos como una inversión para nosotros mismos. Nosotros, muchas veces pasa que ponemos la plata y no salen las cosas como nosotros queremos y es un bajonazo, ¿viste? Pero todo es para ser mejor que lo que somos ahora, tener esa referencia para seguir mejorando. Perfecto. Che, ¿y cómo estamos a mediados de agosto? ¿Cómo sigue su año? ¿Cuál es la agenda que tienen de acá hasta fin de año? Y ahora este fin de semana nos vamos a ir a competir a Uruguay. Vamos a estar compitiendo en 7-7, una categoría más arriba, porque abajo éramos nosotros dos nomás. Ya luchamos muchas veces como para seguir luchando, ¿viste? Así que... Y después de eso tenemos el 5 de septiembre la JP acá Argentina. Si todo sale bien, capaz que con esos dos torneos clasificamos, si no vamos a tener que meter muy probablemente uno en Ciudad del Este, que creo que es a fines de octubre. Fines de septiembre. Fines de septiembre y después, si sale todo muy mal, que no creo tampoco, sería medio raro, en Gramado a fines de octubre era. Ese sí, a fines de octubre. Sí. Sí, bueno, yo lo mismo, me acoplo al calendario de él y yo le voy a sumar el AIGA en octubre, que ese lo voy a luchar. Buenísimo. ¿Y cómo están en el ranking? Así para que la gente entienda, porque yo también entender porque no entiendo cómo funciona. ¿Cómo es el tema del ranking en el JP? ¿Dónde están ustedes? Es un poco complejo entender cómo funciona al principio, pero AJP tiene dividido su ranking en continentes. Y tiene 10, en el caso de Sudamérica tiene 10 clasificados, pero son 2 por país. Ponele, no sé, porque en ese caso clasificarían todos brasileños. Entonces, clasifican 2 de cada país del top 10 y bueno, en este caso Agus está... ¿Qué estás primero? Sí, yo estoy primero. Un nene. Sí. Yo lo estoy haciendo este año para Italia, por un tema de que si no es pelear la plaza con él y aproveché mi ciudadanía y lo hice para Italia. En Europa también son, en vez de 10 son 12 plazas, obviamente muchos más países, y también lo mismo, 2 por país. Buenísimo. Chicos, ante todo felicitaciones por el laburo que hacen, por la dedicación y por cómo están representando al país, más allá de que vos estés utilizando un recurso legal para poder competir. ¿Qué mensaje le pueden dar a los pibitos que están arrancando ahora y realmente a los que están en la duda si dedicarse profesionalmente o no al jiu-jitsu? Y que se animen, hay que dar el primer pasito, ¿viste? Por lo menos yo le digo a mis alumnos, los que quieren competir o los que no quieren competir, por lo menos una vez lo tenés que probar a ver si te gusta. Si te gusta, bueno, vas a encontrar la forma de seguir haciéndolo y si no, bueno, por lo menos ya sabés qué se siente, ya pasaste la experiencia, ¿viste? Pero no reprimirse de sentir esas cosas porque está buenísimo. Más si podés compartir
como compartimos nosotros este año, la verdad que yo los últimos 3 años estuve haciendo los viajes solo, muchas veces yendo solo al aeropuerto y volviendo, y ahora que lo hago con él me cago de risa. Son las cosas muchísimo más fáciles en equipo, ¿viste? Pero siendo en equipo solo se puede hacer siempre. Sí, y para el que está en la duda de si tirarse de lleno o no, yo diría que lo hagan, que se rompan el lomo entrenando, que se instruyan, porque la realidad es que, salvo algún que otro caso, los que viven de Jiu-Jitsu tienen que dar clases, ya sea particulares, ya sea grupales o seminarios, van a tener que dar clases. Entonces, para mí la clave es instruirse bien, no dejar de actualizarse nunca con las técnicas, y no solo con las técnicas, sino con la forma de dar clase, la didáctica, y ir a competir y apostar porque se termina dando. Yo hoy con 27 años, si bien la verdad que no puedo quejarme de todo lo que disfruto de Jiu-Jitsu, me hubiese gustado capaz dedicarme más de joven, o sea, haber dado más clases más de chico, tener los grupos que tengo ahora. Entonces el que tiene la posibilidad de hacerlo de pibe, que lo haga, que apueste, y que haga todo para destacarse, que si uno lo hace con convencimiento lo va a lograr, yo no tengo dudas. Agustín, muchísimas gracias. Muchas No, gracias. también. Vos. Gracias, güey. Listo, muchachos.